agradecemos a la Universidad Mayor de San Andrés por su cooperación y colaboración en la realización de este seminario. En este sentido, invitamos a pasar a la doctora Patricia Llanos, responsable del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés, quien nos otorgará algunas palabras. Les doy la cordial bienvenida a la Universidad Mayor de San Andrés. El Departamento de Relaciones Internacionales, a través del Rectorado, está organizando este tipo de acercamientos con diferentes embajadas, con diferentes países, para que nos muestren y para que podamos conocer cómo están llevando a cabo el desarrollo, cómo ellos manejan la tecnología y cómo guían sus países. Entonces, para nosotros como universidad y como departamento es una extraordinaria oportunidad de aprender de las experiencias y rescatar lo bueno para aplicarlo a nuestra realidad. A continuación, invitamos a la magíster Virginia Perrufino, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, quien nos dará unas palabras de bienvenida en representación del rector Óscar Heredia. Tengan todos ustedes muy buenos días. A los dignos representantes que me acompañan en Testera, señores embajadores y representantes de un país que a pesar de la distancia se ha constituido en un país hermano. El abrir las puertas de nuestra institución a un país altamente desarrollado, quien viene y comparte con nosotros su conocimiento, su tecnología, el avance importante que tiene y también el mejoramiento para nuestra calidad de vida. Pero también nuestra juventud acoge muy positivamente la cultura de Corea y nuestra juventud ha asimilado perfectamente expresiones culturales que, si bien antes eran lejanas a nosotros por la distancia de nuestros países, hoy nos vinculan. Para mí es un honor, es un privilegio dar la más cálida bienvenida a nuestros ilustres visitantes en esta mañana y confío en que esta actividad será de gran valía para su desarrollo como estudiantes, como personas y, bueno, acojamos este conocimiento, esta experiencia con beneplácito y aprendamos. A continuación, invitamos al excelentísimo embajador de la República de Corea en Bolivia, señor Kim Ki-hon, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Es para mí un grato placer poder estar presente el día de hoy y poder escuchar esta serie de conferencias con ponentes coreanos y bolivianos de muy alto nivel. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la UNSA que trabaja con el equipo de mi embajada para realizar este importante evento. También quiero expresar mi sincera gratitud a todos ustedes aquí presentes, que han demostrado su interés en los temas que se dictarán el día de hoy. Considero que esta serie de conferencias contienen temas de gran interés para todos nosotros, toda vez que en los últimos años la tecnología ha dado grandes saltos y los países del mundo están hoy en día más conectados que nunca antes en la historia. En el caso de Corea, que avanza a pasos agigantados en el desarrollo de su tecnología y se encuentra en una búsqueda continua de mejorar las condiciones de vida para sus ciudadanos. Y el caso de Bolivia, que busca mejorar su soberanía alimentaria, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Es de gran importancia que podamos acercarnos cada vez más como países hermanos y buscar los puntos en común, al igual que las diferencias para trabajar juntos hacia un futuro mejor. Por ejemplo, un buen punto de partida
es el hecho que Corea y Bolivia también crean afinidad. Compartimos el sufrimiento por pérdidas territoriales, la experiencia de colonizaciones, la angustia de las guerras y el seguimiento de la industrialización y democratización. En el caso coreano, la pobreza, el hambre y la falta de desarrollo azotó a mi país después de la guerra coreana en 1953. Pero en la década de los 60, gracias a varias políticas acertadas y con una mira optimista al futuro, en tan solo 3 décadas pudimos lograr nuestra industrialización, soberanía alimentaria y un enorme salto tecnológico que nos permitió posicionarnos hasta el día de hoy como una de las economías más fuertes del mundo. Por otra parte, con gran satisfacción puedo ver que Bolivia ya está poniendo en práctica una política de industrialización y mirando al futuro con ansias de lograr mejores días, haciendo uso apropiado de sus recursos naturales. Hoy escucharemos a expertos que compartirán sus experiencias e investigación relativos al mejoramiento de las relaciones bilaterales y la cooperación con miras al futuro. En este marco, deseo que esta sea una ventana para que el fortalecimiento en las relaciones de amistad y cooperación entre Corea y Bolivia crezca en base al entendimiento mutuo y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales de cooperación y hermandad. Muchas gracias. 감사합니다. A continuación, sin más preámbulo, invitamos al excelentísimo señor Chan Kyung-ho, ex embajador de la República de Corea en Chile y enviado especial del ministro de Relaciones Exteriores de Corea. El excelentísimo señor Chan nos expondrá de la política diplomática de Corea hacia América Latina. Muy buenos días. Los jóvenes bolivianos, me encanta mucho hablar con ustedes. Voy a tocar el tema de la diplomacia de Corea hacia América Latina y con Bolivia. La diplomacia siempre es una reflexión de la historia. En el caso de Bolivia, que ya mantiene la independencia casi 2 siglos, pero en el caso de Corea nosotros establecíamos algunas relaciones oficiales con Francia o Inglaterra o Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero por la ocupación japonesa a la primera mitad del siglo pasado, que en realidad Corea empezó y se involucró en la diplomacia contemporánea a mediados del siglo pasado, de 1948. Como sabemos, Corea y Bolivia estamos muy lejos geográficamente, entonces falta intercambio de los personales diarios. Entonces nosotros necesitamos primero conocer y luego entender desde la parte de Corea a Bolivia y también de la parte de Bolivia a Corea. Entonces ahí es muy importante el intercambio de alto nivel del gobierno y también del pueblo. Y luego la cooperación, tenemos que buscar cuáles los ámbitos que podemos hacer bien.
ahí vienen los caracteres de Corea, de la diplomacia de Corea hacia América Latina. Pero este año, con 15 países de América Latina, nosotros celebramos 60º aniversario del establecimiento diplomático. 6 décadas es muy importante en la vida de los coreanos. Es un círculo de la vida del ser humano. Entonces, pasando 60 años, nosotros empezamos nuevo ciclo de la vida. Así, este año nosotros en particular en nuestra diplomacia tenemos varios foros en el nivel multilateral o regional, o también con varios países como México, Brasil o Argentina y también El Salvador, etcétera, etcétera. Y en esa cooperación hoy en día hay enfoques, pero yo quería recalcar 2 puntos. Uno es cooperación en el ámbito de la cadena del suministro y otro es la ampliación de la red de TLC de Corea con los países de América Latina. Corea tenemos casi la frontera común con China, con el mar, y Estados Unidos también, el país, llevamos mucha relación estrecha en la segunda mitad del siglo pasado. En el comercio internacional, esos 2 países que ocupa el primer y el segundo y casi más del 40% del comercio internacional de Corea con esos 2 países. Entonces, no podemos salir de esa influencia de la rivalidad. Pero Corea y Bolivia no somos los poderes mundiales, entonces no podemos hacer algo bastante grande, pero podemos elevar nuestras voces para reestructurar el orden mundial nuevo. En la cooperación de Corea con América Latina, nosotros hemos encontrado unos puntos más importantes. Sí, hay muchos ámbitos, pero primero la infraestructura. Sin el desarrollo de la infraestructura, ningún país puede desarrollarse. Y luego la transición digital es un tema de hoy en día que es más importante. Y luego energía verde va a afectar mucho en nuestro futuro. Entonces la historia de Corea durante la segunda mitad del siglo pasado, tenemos una experiencia muy particular. La doctora Decana mencionó que Bolivia tiene mucho a aprender de Corea, pero en realidad Corea no tenemos nada a enseñar a ustedes. Solo tenemos las experiencias para compartir, porque cada país tiene su situación particular, política y económica y social. Eso, la experiencia de Corea no puede aplicarse acá directamente, pero podemos compartir cuál sea bueno, cuál era nuestra dificultad de hacer algo. Entonces, en la cooperación con otros países, el gobierno coreano, las empresas coreanas, siempre busca que algo que beneficia a ambas partes, y luego busca el desarrollo, digamos, la prosperidad común. Y la transición digital es muy importante. En esos sentidos, nosotros queremos hacer la cooperación con TLC, con el desarrollo industrial. Ahí nosotros hagamos muchos esfuerzos. También en la cooperación con América Latina, que nosotros buscamos un mecanismo que puede ayudar
y también facilitarlo, porque Corea no conoce bien, no conocemos todo, también que las organizaciones regionales conocen mucho mejor que el gobierno coreano acerca de los ámbitos o los sectores que necesitan la cooperación. Entonces nosotros trabajamos junto con esas organizaciones regionales, políticas económicas. Nosotros que convertirnos en miembro de UEA en la década de 80, pero con la mayor parte de las organizaciones económicas y comerciales nosotros podíamos ser miembro en el año 2000 o 2010. En esa época Corea ya el PIB per cápita pasó por $10,000 y hacia más. Corea, el gobierno coreano contribuyó un fondo $250 millones, con Banco Centroamericano $50 millones para el desarrollo de la infraestructura, etcétera, etcétera. Ahí nosotros trabajamos también con esas organizaciones, aparte de la cooperación bilateral con cada gobierno. Con respecto a la cooperación con Bolivia, como un resultado natural de esa política en general hacia América Latina, nosotros damos mucha importancia en el intercambio de alto nivel, con la reunión cumbre y también reuniones bilaterales de ministros, y también cooperación sustancial, digamos, los ámbitos más concretos de cooperación en varios, digamos, sectores. Concretamente, ¿cómo hacemos? Nosotros hacemos la cooperación en el nivel del gobierno, una cooperación de fondo no reembolsable, luego una cooperación de fondo reembolsable y luego la participación de varios agentes. Por ejemplo, la COICA, digamos, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Nosotros reabrimos la embajada en 2008, pero justo 2 años después abrimos la oficina de COICA para realizar varios proyectos de cooperación. Luego, en el año 2011, designamos Bolivia como un país de cooperación prioritario. Casi más de 190 países en el mundo, nosotros elegimos solo más o menos un poco más de 20 países como un país prioritario de cooperación. Eso quiere decir que cómo Corea pone la importancia en la relación con Bolivia. Y también nosotros, como aparte de COICA, también otra agencia de, digamos, programa de cooperación agrícola, digamos, es una agencia debajo del Ministerio de Agricultura. Ellos comparten la tecnología de Corea para mejorar la cultivación agrícola en Bolivia. Por ejemplo, el caso de papa, no sé si después de este trabajo aumentó el crecimiento, pero va a aumentar en el futuro. Nosotros para eso trabajamos, utilizando un fondo reembolsable. Tenemos proyectos más grandes, mejorar la infraestructura, un hospital Oruro Corea, luego puente Parejas, de carretera Escoma-Charazani. Eso es lo que hacíamos durante la última década, pero en el futuro, para otras 6 décadas, vamos a hacer mucho más, pero yo espero que en 30 o 40 años
no hay nada a hacer en ese sentido de cooperación, de ayuda, porque Bolivia ya puede ser un país bien avanzado con sus recursos y luego con la presencia de ustedes acá, los líderes en el futuro de Bolivia. Como conclusión, yo quería recalcar que yo, como ex embajador de Corea en varios países acá en América Latina, y luego con el Dr. Kim, el académico más reconocido en Corea de su estudio sobre América Latina, que nosotros venimos como enviado especial del canciller. ¿Por qué? Para recalcar la fuerte voluntad del gobierno de Corea y del pueblo coreano para contribuir al desarrollo social y económico de Bolivia. Nosotros como enviados vamos a poner las semillas, pero ustedes van a continuar los trabajos. También vamos a ampliar los sectores de trabajo, vamos a hacer más trabajos con el número, pero siempre la participación del pueblo, el apoyo de los jóvenes como ustedes es siempre fundamental. Muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Ariel Benavides, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés y diplomático de carrera, quien nos platicará sobre la cooperación presente y futura entre Corea y Bolivia. Bueno, decíamos que tenemos que contextualizar que vivimos en un mundo interdependiente. Todos los países, por más grandes, poderosos que sean, dependen de los países pequeños. Esa es una de las características muy importantes de ahora. Vivimos un mundo multipolar, donde la hegemonía se disputan los actores clásicos, como decíamos, Europa, Estados Unidos, y nuevos actores emergentes, como los famosos tigres asiáticos, donde obviamente se encuentra Corea del Sur, así como los denominados BRICS. Estos países son los que realmente están modificando la estructura que ha permanecido desde la Segunda Guerra Mundial, y eso es algo muy interesante para Bolivia. Esto nos hace mirar mucho más al Pacífico y nos da la posibilidad de ver que el mundo va a cambiar sustancialmente en el futuro, ¿no? La aceleración de transformaciones del planeta está creando un nuevo mapa geoeconómico que reorienta procesos de inversión, comercio y la creación de valor, ¿no? Las empresas grandes que crean valor ya no son hegemónicas en algunos continentes, y eso es lo que hay que seguir. Este mundo interdependiente tiene que ser observado, analizado por Bolivia, por sus autoridades, por los estudiantes, como decían a las directas autoridades acá de Corea. Ustedes son el futuro y ustedes realmente tienen que tomar en cuenta todos estos cambios, porque a partir de analizar, entender, comprender estos cambios, vamos a poder hacer buenos lineamientos para el desarrollo y la cooperación con el resto de países. Las alianzas es otra cosa muy importante en este mundo interdependiente y en este mundo que se han ampliado las relaciones, ¿no? Antes solamente había relaciones con un determinado número de países, pero si hay algo exitoso de Bolivia en las últimas 2 décadas es que ha ampliado sustancialmente sus vínculos con el exterior, ¿no? Decíamos, un mundo interdependiente. La guerra Rusia-Ucrania generó un profundo cambio geopolítico que ha transformado la agenda internacional y condicionará la realidad mundial por un largo tiempo. Las guerras, lamentablemente, de esa envergadura tienen efectos en la economía, en la geopolítica y en el comercio, como estamos viendo, ¿no? La población, Bolivia tiene 12 millones de población, mientras que Corea del Sur alcanza una población de más de 51 millones de habitantes. Y miren algo muy importante, la superficie de Bolivia tiene 1.098.580 kilómetros cuadrados, y la superficie total de Corea del Sur, que es una parte de la península coreana, tiene una superficie de 100.410 kilómetros solamente. Y un PIB anual muy interesante,
de Bolivia, saben que nuestro PIB al 2022 era de 34.391 millones de euros, y el PIB anual de Corea está en los 553 millones de euros. Imagínense esa diferencia, haciendo esa relación que hacía el embajador, que en los años 50 Corea era uno de los países más pobres del mundo y con muchas dificultades, ¿no? Entonces, lograr este éxito es lo que se llama el milagro del río Han, que es realmente lo que vamos a ver ahora. Esto es uno de los puertos más importantes, por ejemplo, no se ve lamentablemente muy bien, pero Corea tiene toda una logística y puertos de gran magnitud porque importa y exporta grandes cantidades de productos, ¿no? Y bueno, el subdesarrollo al desarrollo. ¿Cómo llegó Corea allí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Pese a no tener recursos minerales ni hidrocarburos, Corea del Sur se ha convertido en potencia mundial en muy poco tiempo. Está entre las 12 economías más poderosas del planeta. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, el modelo se enfocó en la educación, algo que, si bien no son lineales o el tomar, digamos, como ejemplo un modelo económico, realmente hay que tomar las características, y Corea tiene esa virtud de tener un sistema de educación muy, muy importante, ¿no? Corea es reconocida como el primer graduado del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y es usado como prueba de que ese sistema funciona. Nosotros que hemos estado vinculados a los organismos internacionales, siempre se lo menciona a Corea en las Naciones Unidas, en el BID, en muchos organismos internacionales, porque realmente es el modelo que de la pobreza logró en 4 décadas prácticamente transformarse y ser un líder del mundo, ¿no? Y decíamos, gracias a la innovación, a la educación, a la ciencia y a la tecnología, y a esa unidad que tiene ese país. El pueblo es bastante unido, tiene una identidad muy fuerte, eso es algo importante e interesante para destacar también en Corea. Pero algo interesante acá, ¿no? Esto es un cambio muy interesante, que los servicios ocupan el 62.5% de esa economía, mientras que la industria solamente no es tan importante, y la agricultura casi no tiene representación. Pero es una sociedad que ha desarrollado los servicios a un nivel realmente extraordinario. A nivel de servicios, estamos viendo el fenómeno cultural que hay no solamente la música, sino todo el aparato que está detrás de la música, y un cantante o un conjunto de Corea exporta solamente con sus discos $3.600 millones. Un solo grupo musical. Corea del Sur se encamina hacia un proceso de reconstrucción económica liderada por el Estado y con una importante participación del sector empresarial. Y acá es también algo importante de recalcar. ¿Quién ha diseñado o ha planificado el desarrollo? Ha sido el Estado. Muy interesante. A nosotros la teoría nos mete de que solamente son las empresas privadas, las grandes transnacionales, pero ese ejemplo también de Corea es que los lineamientos generales los del Estado, y con un buen complemento y una buena asociación estratégica con las grandes empresas coreanas, ¿no? Entonces esa dinámica ha sido también futuro, ¿no? La tecnología de información es el elemento de mayor influencia en la economía coreana. Eso lo podemos ver con Samsung, con LG, con muchas empresas globales que tiene Corea y que están en la vanguardia de la tecnología. El país también cuenta con una gran competitividad global en otras industrias, como la de automóviles, siderúrgica y la de los productos químicos. Esos son los el fuerte desarrollo industrial que tiene Corea. Bolivia es rica en recursos naturales, pero le falta la infraestructura y tecnología para extraer los recursos de forma amigable con el medio ambiente, y Corea del Sur tiene la experiencia para hacer esto realidad. Se espera en el futuro fortalecer aún más las relaciones bilaterales, que tienen mucho potencial, a partir de la interculturalidad, viéndola como un modelo para el desarrollo, ¿no? Esa es la visión que tenemos aquí en Bolivia, y paradójicamente también Corea. Tenemos muchas oportunidades para el futuro de las relaciones diplomáticas, y agradecemos mucho como bolivianos esa calidad de la cooperación y ese compromiso que tiene Corea
para con el pueblo boliviano. Muchas gracias. A continuación invitamos a nuestro tercer expositor, el doctor Kim Hong-wo, docente de la Universidad de Hamburg de Estudios Extranjeros y enviado especial del canciller de la República de Corea, quien nos presentará la educación y el desarrollo socioeconómico coreano y su implicación en la cooperación entre Corea y Bolivia. Política educativa y de investigación y desarrollo relacionada a la política industrial. Eso quiere decir, para industrialización necesita una deliberada estrategia en la educación y en investigación y desarrollo. Sin esa estrategia, el sueño de la industrialización no puede ser realizarse. Ustedes ya sabrán muy bien la transformación de la economía coreana. No será necesario, pero Corea del Sur fue uno de los países más pobres del mundo, también de Asia, en 1950, por ejemplo, y hoy día llega, antes, por ejemplo, en 1950, nivel PIB per cápita menos de $100, y ahora $35.000. Gran cambio, no solo con ese estándar. Hay mucha explicación sobre esa transformación. Este dato desde Bloomberg. Bloomberg cada año avisa el ranking de innovación y 2021 Corea del Sur fue el número 1. Justamente desde 2014 hasta 2019 Corea del Sur quedó número 1 y 2020 Alemania sobrepasó y el 21 Corea del Sur regresó a ese nivel. De todos modos, eso quiere decir justamente gracias a su inversión en investigación y desarrollo, voy a explicar más tarde. Puede haber varias maneras de explicar la transformación y el éxito económico, pero yo voy a enfocar hoy la contribución o la importancia del capital humano. Hablando en la universidad, y ustedes, el señor embajador Chang menciona, ustedes van a ser líder, ¿no?, del país. Ustedes justamente son el futuro del país. Pero aquí yo quiero decir, en la economía, para explicar desempeño económico, hay varios parámetros. Entre otros, yo quisiera enfatizar, primero, trampa del medio ingreso. Eso quiere decir, algunos países llegan al nivel de medio ingreso. Primero, ingreso bajo, y luego pasa hasta medio ingreso. Pero nunca pasa a medio alto, por falta de productividad, por falta de eficiencia, etc. Según informe del Banco Mundial del año 2012, 13 países pasaron esa trampa llamada trampa de medio ingreso, incluyendo Corea del Sur, Hong Kong, Portugal, y otro parámetro es Gini, coeficiente. Ustedes entenderán o no entenderán. Gini, coeficiente, muestra nivel de desigualdad de ingreso, inequidad. Gini, coeficiente 0, quiere decir, teóricamente, todo el mundo tiene mismo ingreso. Entonces, conceptualmente, eso quiere decir Gini coeficiente 0. Gini coeficiente 1 quiere decir todo el ingreso del país concentra en una persona, teóricamente. Por eso, cualquier país, su Gini coeficiente debe ser entre 0 y 1, ¿verdad?
Pues acercándose a número 1, eso quiere decir desigualdad grave, ¿verdad? Y acercándose a 0, eso quiere decir más igualdad de ingreso. Y Gini coeficiente no solamente se trata del ingreso, también se trata de la posesión, propiedad de tierra. Pues en el caso de Corea del Sur, implementó reforma agraria, reforma de tierra, por ejemplo, concentrando en esa época de 1949 hasta 54, esa reforma agraria contribuyó más igualdad de tierra. Eso también llegando a más igualdad de ingreso. Y también otro parámetro muy importante es participación en investigación y desarrollo de parte del sector privado. En términos de distribución de tierra, también aquí Gini coeficiente en términos de posesión de tierra, y eso es crecimiento de PIB promedio de esa época, también informe del Banco Mundial. Eso quiere decir, cuando haya menos desigualdad de tierra, de posesión de tierra, hay más crecimiento económico. Aquí muestra, por ejemplo, República de Corea, Taiwán, China, Tailandia. Es inversión en investigación y desarrollo. Esa línea, eso es 45 grados de línea. Eso quiere decir, en esa dimensión, sector público, el Estado invierte más. Y esa dimensión quiere decir sector privado, yo dije sector público aquí, el sector público más invierte, y aquí sector privado invierte más. Esa línea es 70% de parte del sector privado, y esa dimensión debe ser sector público invierte más. Entonces, Corea del Sur, por ejemplo, como ya mencioné, sector privado invierte más de 70%. En economía hay varias categorías, pero economistas tradicionales y economistas nuevas, economistas políticas nuevas. Esos grupos nuevos enfatizan el capital humano. Entre ellos, Theodore Schultz, Gary Becker, Paul Romer. Paul Romer todavía es muy activo. Ellos todos ganadores de premio Nobel en economía. Y ellos enfatizan la importancia de educación y la importancia de investigación y desarrollo. Corea del Sur es un ejemplo de esa teoría. Como ya mencioné, reforma agraria en el caso de Corea del Sur no solamente contribuyó inmediatamente a la igualdad, equidad social, y también contribuyó a movilidad social. La importancia de educación en el caso de Corea del Sur para la industrialización podemos entender con dos conceptos. Número uno, catch up. Catch up quiere decir alcanzar de nivel de otros. Leapfrogging, frog, lana, salto como lana. Eso quiere decir puede rebasar a otros por salto. Podrán ustedes entonces imaginar
con innovación, con investigación y desarrollo. Una economía puede rebasar a otras economías. Nuevas tecnologías, innovación. Entonces, para ketchup se necesita educación. Y leapfrogging se necesita más investigación y desarrollo. En el caso de Corea del Sur, durante la época de industrialización, muy brevemente ustedes podrían tener la imagen. En Corea del Sur, la década de los 60 y 70 fue la época de industrialización, industria ligera y industria pesada y química, 60 y 70. Y a partir de 80, industrias intensivas de tecnología. Esa etapa de industrialización fue posible gracias a investigación y desarrollo. Aquí, interesantemente, les quisiera mostrar un decreto presidencial interesante. En el caso de Corea del Sur, hubo decreto de cupo estudiantil a partir de 1965. Eso quiere decir, cada universidad y cada departamento debe tener cupo, algún número. Estudiantes no pueden entrar más de ese cupo. ¿Por qué? Eso quiere decir, por ejemplo, para la industrialización se necesitó más ingenieros, más técnicos. Pues en ese sentido, el gobierno quería definir el cupo estudiantil para ingeniería cada vez más y humanidades, ciencias sociales cada vez menos, solo para la meta de industrialización. Pues por un ejemplo aquí, Corea del Sur, engineering, ingeniería, ¿no? Manufactura, 20%. Eso quiere decir distribución de egresados de la educación terciaria. 20%, 15% de administración empresarial, ¿no? Y aquí 16% humanidades. Por esa política, decreto de cupo estudiantil, el gobierno quería manipular esa composición de especialidades. Por eso en Corea uno quiere estudiar derecho, pero hay muy bajo número de cupo para derecho. Si no pasa examen este año, entonces tiene que esperar otro año para realizar la meta de industrialización. Inversión en desarrollo es muy importante. Ganar tecnología. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, en la década de 1960, Corea también sufrió mucho de fuga de cerebros. Fuga de cerebros. Muchos países justamente sufren. Empezaron a traer cerebros en el extranjero. Un ejemplo fue el primer Instituto Gubernamental de Investigación, KIST, en 1966, ofreciendo ventaja, privilegio, incentivos, invitando científicos en el extranjero. Todo eso muestra, llega a nivel de investigación
nivel de inversión en investigación y desarrollo. Hoy día Corea, por ejemplo, el año 2020, Corea invierte casi 5%, 4,82% del PIB. Es número 2 del mundo. Número 1, Israel. 2014, Corea sobrepasó a Israel. Para ese año, Corea invirtió más en el mundo. Esto es muy importante. Sí, en el caso de Corea del Sur también, el gobierno empezó a invertir. Por eso, esa línea azul es inversión en investigación y desarrollo por parte del Estado. Y este rojo del sector privado. Sí, en el pasado, el sector privado no invirtió, el Estado invirtió. Pero en la década de los 80, el gobierno finalmente empezó a incentivar al sector privado para que invirtiera ellos mismos, para su competitividad internacional, para su negocio del futuro. Pues esa es la responsabilidad del Estado. ¿Cómo incentivar? ¿Cómo estimular? En el año 1999 yo visité Caracas y tuve entrevista con viceministro de Economía. Yo pregunté cuál es su estrategia industrial. Sin responder a mi pregunta, el viceministro me preguntó, ¿qué tiene Corea? Y sin esperar mi respuesta, nosotros tenemos petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Y después yo le contesté, Corea no tiene nada de esos materias primas. Corea tiene recursos humanos. Eso quiere decir, recursos humanos son el capital más importante. Cualquier país del mundo, Corea sin materia prima, pudo desarrollar, pudo transformarse en una economía potente a través de la inversión en recursos humanos. ¿Cuál será muy importante? Será importante consistencia en la política educativa. Y también debe haber igualdad de oportunidades para educación y movilidad social será muy importante. Y también debe haber la responsabilidad del sector privado para crear trabajos, para crear oportunidades para los hombres. Muchas gracias.